lo logramos. Creo, Sí, a ver, creo que de repente cuadrar un poquito más la imagen. tu cámara, sí. Ay, qué Ah, bueno. así, Yo digo que perfecto. la tecnología a veces juega a favor y juega en contra, pero nos va a jugar a favor esta tarde, este Genial. rato. Bueno, Valentina, gracias por tu invitación, de verdad, y por tu ayuda en esto de las redes. Bueno, yo creo, ahorita estaba pensando, ¿no? Que hay que montarse en la ola de la tecnología. Mm, Yo te he comentado y la gente que me conoce sabe, yo tengo muy poco tiempo con esta cuenta, tengo tantos años trabajando, pero bueno, fue todo un reto romper el miedo escénico, que todavía trabajo, y bueno, y estar acá, ¿no? Y producir cosas y conocer gente. Y bueno, y por ahí quiero comenzar. Además que, bueno, estás como en la misma onda que yo y creo que lo más bonito hoy en día es como apoyarnos a mm. desarrollar esos talentos que no estaban previstos y que de repente la tecnología vino y nos puso en otra órbita, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, sí. Bueno, de verdad más bien, Inés, agradecida. Hoy es el día de San Joan acá. Y Ah, entonces, sí, se oye bien. ay Dios, vamos a ver si nos vienen a buscar acá a esta pequeña de cuatro patas, a mi hija pequeña de cuatro patas, porque si no los, los fuegos artificiales nos van a estar ahí interfiriendo. Pero bueno, eso es alegría, eso es celebración, es la entrada del verano. Sí, qué Así bonito. que bueno, y justamente un poco para estrenarnos, porque nos estamos estrenando las dos en este Mm. live, cosa que me da muchísimo orgullo. Yo creo que comenzando el verano, a mí se me ocurrió eh, inventarme una serie de entrevistas que las llamé Conversas de Verano, para acercarme a personas que quiero, con las cuales trabajo, que conozco desde hace mucho, que sé el valor del trabajo de hormiguita, como yo te comentaba, que hacen día a día detrás de todas estas redes sociales, para aportar, para ayudar a la sociedad, para acompañar. Y en este interín, bueno, te conocí a ti, te conocí a través de Angélica, de Adriana, Ujú. y bueno, empecé a seguir tu cuenta y para mí estas conversas de verano, cuando las pensé un poco en hacer como un ciclo con estas personas que te digo, en donde tú eres la primera invitada de honor, para que hablaran un poco de lo que son, de quiénes son, qué hacen, cómo llegaron a lo que son ahorita. Porque muchas veces cuando somos profesionales o nos dedicamos a cualquier área, trabajamos, damos, y como que pareciera que eso es así como los actores, ¿no? Que uno cree que la vida de un artista es así porque los ve en la pantalla y eso es lo que uno conoce de ellos, ¿no? Salvando las diferencias, pero siempre es bonito conocer un poco más allá, ¿no? Porque lo que hacemos, cómo lo sentimos y cómo lo pensamos, y lo que creamos tiene que ver mucho en esencia con lo que ha transitado cada persona. Y yo creo que en el área emocional, en el área de la salud mental, en el área de la salud pediátrica, la salud de los niños, de las familias, tenemos una enorme responsabilidad, enorme. Y yo Mm. admiro y te admiro, honro y aprecio muchísimo cuando hay mucha gente, ¿no? Pero uno se cruza con las que se cruza. Cuando uno da un poco más, cuando uno hace lo que aprendió a hacer, técnicamente hablando, pero se propone a dar de eso que tenemos dentro como seres humanos para engranar un trabajo que sea más trascendente, ¿no? Y cuando trabajamos con niños y con familias, yo creo que eso es súper importante. Para mí la migración, quiero dar una breve introducción para luego presentarte y nada más darte la palabra. Yo creo que para mí la migración, un poco accidentada, un poco circunstancial, sorteada dentro
no dentro de una decisión súper planificada para nada, seguida de una pandemia. Creo que son dos eventos que son muy potentes desde el punto de vista personal. Creo que la migración por un lado a todo el mundo y la pandemia por el otro a todos los que la hemos vivido a nivel del planeta Tierra nos ha acelerado muchos movimientos internos, ¿no? Es como un ordenamiento de todo, de nuestro propósito de vida, de ese orden de lo que pensamos que debemos dejar en esta vida, ¿no? Y yo creo que dentro de todo eso, conocerte, conocer tu sentir, tus inquietudes, para mí me despertó el llamado de enlazarnos, de que yo creo que, como lo hace mucha gente por acá, porque creo que esa es un poco la razón de las redes sociales, ¿no? De enlazarnos, de apoyarnos, de impulsarnos, de ayudarnos entre sí, porque mientras más trabajemos en equipo, mientras más nos sintamos y nos conozcamos, creo que hacemos un mejor trabajo para la gente que atendemos, ¿no? Entonces, bueno, te doy la bienvenida. Tú eres pediatra, eres de Madrid. eh, Creo, bueno, no quise como, o no quisiera como ahondar en la parte formal porque tu blog tiene muchísima información de ti, de todo lo que tú has, tu inquietud te ha llevado a formarte. Así que invito de una vez a las personas en la bio de la cuenta de Inés, merino.pediatra, puedan ir para que vean como la parte más curricular de su formación. Y bueno, darte la bienvenida y agradecerte de verdad que hayas aceptado mi invitación, la confianza. Yo soy de Venezuela, estoy en tu país, estoy muy agradecida porque ha sido para mí una oportunidad muy desafiante desde el punto de vista personal y familiar, muy dura realmente y económicamente muy dura, una incertidumbre muy alta, pero al mismo tiempo ha sido una oportunidad de mucho aprendizaje, de formación. Entonces, bueno, me encantó leerte, me ha encantado leerte, cada vez que publicas algo me encanta leerte. Entonces, bueno, vamos a dejar abierta, Inés. Yo quiero que tú me cuentes quién eres tú, cuéntame lo que tú consideres que sea más valioso e importante para ti, sobre todo, que conozcamos. Y te doy entonces la bienvenida a la casa de Momentum Vitale. Bueno, gracias Valentina, gracias por ponerte en contacto conmigo y por, bueno, siempre que se me va el teléfono, Tranquila, tranquila. por siempre invitarme a, bueno, a estar contigo junto a ti y, bueno, de verdad que gracias. Bueno, ¿quién soy? Lo has dicho un poco, los roles que tengo son claros, pues mamá, mujer, pediatra, pero la verdad es que cuando leí esta pregunta que me mandaste, bueno, podía responder esto, pero no, lo que me vino fue la Inés pequeña, fíjate. Cuando la leí y la pensé, vino esa Inés pequeña y esa Inés adolescente, que se estaba preguntando, ¿no? O sea, tengo imágenes de mí misma preguntándome quién soy. Y me vino como un flash esa Inés un poco perdida, un poco rara, se sentía distinta, no encontraba muy bien su lugar, no encajaba bien en esa... Y es lo que me ha venido, fíjate, no me ha venido el quién soy ahora, porque yo creo que todavía estoy en esa búsqueda desde hace ya. Me ha venido más esa niña cuando yo creo que me empezó a venir esa pregunta, ¿no? De quién soy, qué hago aquí, y el verme rara, fíjate, eso sí que lo tengo ahí como metido, de cuál es mi lugar. Sentirme como más sensible que los demás y no encajar. Eso es lo que me ha venido y lo que me sale responderte a quién soy. Em, bueno, porque en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda sigo, yo creo. Todavía no... Ahí está. Claro, y Yo creo que siempre en estaré. esa autopercepción cuando tú, digamos, qué valioso, bien hermoso, porque yo creo que cuando crecemos y cuando construimos nuestro propósito de vida, inevitablemente tenemos que ir a nuestra psicobiografía, ¿no? A lo que dije hace rato, lo que nos lleva a ser hoy.
no, nos ha llevado a ser lo que somos hoy. Cuando tú dices que te autopercibías diferente, que no encajabas, exactamente a qué te referías. Pues fíjate, ahora ya de mayor me da la sensación que era más a una sensibilidad que yo me daba la sensación de captar cosas o ser más sensible en cosas y, y no recibía como acompañamiento a esas cosas y tampoco las entendía, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, pues ya está, viví con ellas, he estado con ellas, ¿no? Pero sí que a veces pues sentía que no encajaba, pues en la familia yo veía que, bueno, pues que no, era como distinta, no sabría decirte. Yo a veces, bueno, lo llamaba como el patito feo, ¿no? Incluso porque me daba esa sensación, ¿no? Que luego a día de hoy veo que no, que es un don. Ahora lo tengo como fortaleza, yo creo. Pero claro, en ese momento en que eres tan joven, que quieres ser tan iguales, que tus iguales es tan importante, que necesitas encajar y pues en ese momento, claro, no lo vivía así, no lo vivía así. Pero bueno, ahora sí. Me, me luce, me suena, me llega como que ahorita justamente estoy leyendo mucho sobre eso, sobre las personas altamente sensibles. Mm. Ok, ok. Sí, 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 qué sí. interesante. Y dentro de todo ese proceso, Inés, que empezaste a vivir desde muy pequeña, ¿cuáles fueron las fortalezas o las debilidades que fuiste descubriendo en ti? O sea, ¿cómo Mm. fue ese proceso de ir después a esa construcción? Que estamos en camino. Yo también. Sí. Sí. Pues mira, fíjate, la fortaleza, pensándolo, creo que esa sensibilidad es a día de hoy una fortaleza. A día de hoy, ¿eh? De joven, no tanto. Y de hecho, ahora con muchos pacientes adolescentes, sobre todo, que los noto muy sensibles, da lugar a un sufrimiento que creo que tenemos que ahondar y que saber acompañar y aprender a acompañar porque claro, yo me veo muy reflejada en ellas, ¿no? Y digo, no puede ser que se repita. Y se repite, ¿no? Porque todavía creo que no, que falta ese acompañamiento, ¿no? Pero a día de hoy es verdad que lo veo pues una fortaleza de cara a incluso pues a mi profesión, también de cara a mamá, a ser mamá, me parece una fortaleza. Fíjate, en esto me venía un episodio que me pasó cuando estaba haciendo la carrera de medicina. Nosotros rotamos por las distintas especialidades, ¿no? Y pues vas por todas, ¿no? Vas a unos meses que eres muy pequeño y no, pero bueno, vas junto con el adjunto, vas pasando pues a cirugía, bueno, a todas. Y recuerdo estar en psiquiatría, rotando por psiquiatría. No recuerdo muy bien el caso, no me recuerdo muy bien el paciente que había enfrente, ni. Lo que sí recuerdo era que me daba la sensación que em, si el paciente mejoraba, le bajaban la pastilla, la cantidad, y si el paciente empeoraba, subían la cantidad. O sea, me daba esto es o sea, no es la realidad, ¿eh? Pero yo tengo este flash en la cabeza de decirme, pero aquí hay algo más detrás. Aquí, este sufrimiento del paciente, que no recuerdo ni lo que era. Yo recuerdo solo mi sensación ahí de decir, no puede ser solo una pastilla, aquí hay algo, ¿no? ¿De dónde sale ese sufrimiento? ¿Cómo acompañar ese sufrimiento? Aquí hay una causa. Es decir, me, siempre he tenido como esa curiosidad respecto al a entender, ¿no? La mente humana, el sufrimiento humano, el ser humano, el por qué actuamos como actuamos. Y bueno, en ese momento no tenía respuestas y luego sí, claro, he ido buscándolas y las he ido teniendo, ¿no? Pero es verdad que esa curiosidad hacia el ser humano para mí también creo que ha sido una fortaleza que me ha acompañado a lo largo bueno, de toda mi formación, ¿no? Claro. Sí, Y debilidades, pues fíjate, es que me has hecho pensar muchísimo, Valentina. Una muy clara. Y es que mi tendencia es a ver el vaso medio vacío, no medio lleno. Es decir, igual que hay gente con la habilidad de ser muy positivo, de ver la parte positiva, de ser muy optimista, yo no la tengo esa habilidad. O sea, mi tendencia es hacia el otro lado. Entonces, tengo que estar, bueno, observándome
para regularlo, ¿no? Ir regulándolo y no dejarme llevar por, ¿no? Entonces es como, bueno, conocerlo, que es cosa mía, está dentro de mí, pero bueno, ahora que como lo veo más desde un poco como la distancia, como un observador, me doy cuenta y bueno, pues me busco regular, ¿no? Los recursos para regularme, ¿no? Pero sí que sería Claro. una tendencia. Claro, fíjate que me haces pensar, qué bonito lo que me estás contando, ¿no? Porque realmente transitar la niñez y la adolescencia, solamente porque somos jóvenes, a veces la sociedad asume que la niñez y la juventud a per se son alegrías, son 100%, y sobre eso como que no hay cuestionamiento, y la crianza que debería abarcar tantas cosas, entre ellas mucha conciencia y mucho crecimiento de los seres humanos, como que pasan muchas cosas por alto y a veces es los trancazos de la vida que nos permiten nuestra percepción de nuestra mayor debilidad convertirla en una fortaleza. Pero tú dijiste algo que es muy importante, que es preguntarse de dónde, o sea, de dónde sale, más que evitar, más que tapar, más que obviar o más que justificar, de dónde salen nuestras emociones, de dónde salen nuestras respuestas, ¿no? Ese ejercicio de vernos de afuera. Yo en estos días le escuché a Nazaré Castellano, que es una neurocientífica, que hemos compartido la información de ella, que es de aquí, que me encanta todo lo que explica, cómo lo dice, todo el libro es maravilloso, el de El espejo del cerebro. Explica que uno de las funciones cerebrales más complejas del ser humano y a la que nos tenemos que invitar a ejercitar es el vernos desde afuera, es ser sujeto y objeto. Y cuando entendemos y practicamos eso, eso es una potencia grandísima de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? Y de aceptar además lo que estamos viviendo, porque no siempre tenemos que estar bien, positivos, alegres. O sea, creo que la vida es una gama infinita de posibilidades y todos venimos dependiendo de nuestro contexto, de nuestra historia, de nuestra familia, de mamá, de papá, venimos como a, sí, como a explorar todo eso y es importante aceptarlo y no huir. Qué importante lo que Sí, sí, dices, sí. Valentina. Una cosa que sería motivo de otro live, pero hace poquito, que me hiciste pensar eso también, en cómo nosotros dentro de nosotros, por esta socialización que a veces nos excluye parte de nuestro ser, somos un mamífero que nos convertimos en depredador y depredado al mismo tiempo. Depredamos las ideas, nos depredamos, somos depredadores de lo que somos, de cómo seamos, ¿no? Y somos depredadores de sentimientos, somos depredadores de lo que sentimos hacia nosotros mismos. Y eso es eso es un reto de crecimiento. Claro, A ver, y cuéntame por qué estudiaste pediatría. pues eso sí que tiene poca profundidad. Fíjate, Está bien. medicina que todo el mundo dice, esto es vocacional, seguro que desde pequeña. No, no, bueno, en mi caso no lo fue. En mi caso yo no lo tenía muy claro lo que no quería hacer, eso sí que sabía que una ingeniería, eso sí que no, y tiraba más hacia biología. Y Mm, recuerdo el día que mi madre vino a mi habitación y habló conmigo, además me acuerdo, era como, estábamos a oscuras, casi era de noche, y me dijo, oye, ¿por qué en vez de biología no haces medicina que tiene más salidas? Esta fue su frase, tampoco hay más profundidad detrás. ¿Por qué no haces medicina? Y dije, bueno, pues, porque me dijo, luego si te gusta más la parte biológica, pues luego seguro que te puedes... Y bueno, pues bien, dije, vale, en ese momento que tenemos que elegir, que somos muy jóvenes, y elegí medicina. Esa fue la elección de medicina. Y pediatría también tiene su aquel, em, porque yo sí que tenía muy seguro que no quería, igual sabía lo que no. Yo siempre he sido como que sabía lo que no, no quería cirugías, quería algo como que abarcara todo el ser humano, algo muy de todo. Entonces estaba entre médico de familia, que está en el centro de salud y bueno, es de adultos, digamos, entre endocrinología, me gustaba muchísimo la ay, endocrinología wow. porque
sí, eso también, y pediatría. Y bueno, pues al final la verdad es que fue a raíz de conocer una amiga que había estudiado pediatría que dije, venga, me habló de pediatría, me gustó y la primera opción que puse fue pediatría y bueno, pues tuve opción de pediatría y allá que entré. O sea que como ves, profundidad no tiene mucho. No, yo no lo veo así, te cuento, porque yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos, vamos a seguir, ¿cómo se llama? Sumergiéndonos en esto de nuestra psique y de las emociones. Yo creo que uno de las cosas más difíciles del ser humano es de discriminar lo que no nos gusta y dejarlo fuera. Todo lo contrario, fíjate que me parece que tu proceso de alma o tu proceso intuitivo, más bien es un proceso a la inversa, pero que es maravilloso, o sea, descartar lo que no. Y eso, y discriminar eso a veces no es tan fácil. El proceso, de hecho, cuánto a veces tenemos en nuestra vida cosas que no nos gustan, que no toleramos y las dejamos allí, ¿no? Y no terminamos de decidir, mira, esto no lo quiero y lo quiero sacar. Así que, bueno, es una buena estrategia, yo creo, más bien, ¿no? Y bueno, una de las cosas, una de las cosas que más me llamó la atención de lo que escribes, de la forma en que intuyo que atiendes a tus pacientes o que conversas con los padres y que creas materiales educativos, inclusive como pediatra has salido a escuelas a hacer trabajo, es que eres un mix de una pediatra que se ha interesado un poquito en neurociencias, un poquito en mindfulness, en comprender todo ese bagaje, todos esos ingredientes, esos elementos que necesita una familia para poder crecer, porque no es solamente la salud física, y yo creo que eso es una de las cosas que más me enganchó contigo, que vi que tenías como un sentir como pediatra de preocuparte por el cuerpo, por la sexualidad, y no como digo yo ahorita, ¿no? A veces hoy en día yo siento, a pesar de que hay cosas muy maravillosas y seres que de verdad están haciendo un trabajo muy bonito, también veo que hay como mucho cliché, como muchos nichos en donde la gente repite y repite, crianza positiva, crianza respetuosa, como que si fueran fórmulas que ofrecerle a la familia. Pero cuando uno siente, cuando un profesional y un ser humano está trabajando dentro de sí, está eso, explorando, investigando para construir de su propia experiencia y de su propio sentir y dar. Eso para mí tiene muchísima potencia, ¿no? Cuéntanos un poquito de todo eso que te ha transformado tu práctica pediátrica. Bueno, qué bello primero cómo lo nombras, cómo lo dices, me encanta oírte, Valentina. Pues, fíjate, claro, haces 6 años de medicina, eh, 4 años en que ya haces pediatría y así que estás en un hospital durante 4 años. Yo sí tenía muy claro desde que hice la residencia que yo no quería hospital. Era la rara ahí también de mis compañeras, porque todos mis compañeros querían hospital, querían pediatría, pero hospitalaria. Y yo tenía muy claro que eso no me iba, porque la relación con la familia, que era lo que a mí más me atraía, en el hospital se queda muy escasa, porque al final es mientras está el niño ingresado o en la consulta, pero muy de vez en cuando. Entonces, ahí yo ya tenía necesidad de ir al centro de salud, eso lo tenía muy, muy claro. De hecho, cuando salí, pues me acogieron como con los brazos abiertos porque es verdad que hay poquitos pediatras que al final terminan en centro de salud, ¿no? Y, pero claro, cuando empecé en el centro de salud, pues sí, había toses, había gastroenteritis, había la parte física que tú comentas, pero luego había pacientes papás, mamás que venían pues con el niño con trastornos de conducta, con problemas escolares, con... Y claro, a mí me venían, yo recién salida, y decía, ¿dónde está la tos y dónde está la diarrea? Y claro, eran papás que estaban pidiendo un acompañamiento, ¿no? Y como no tenía en ese momento la formación, porque no hubo formación o muy escasita, ahora no sé cómo está, pero en mi época en esta parte no había, pues yo los derivaba al centro de salud mental, que es el recurso que tenemos.
Y fíjate, me pareció muy curioso porque me volvían casi todos los papás al cabo de los 15 días, del mes, bueno, del tiempo que hubiera transcurrido, y venían como enfadados diciendo, oye Inés, pero es que a mí no están viendo al niño, nos ven a nosotros. Y claro, ahí ya se me encendió una bombilla. Y dije, claro, es que cuántas cosas que ocurren en el niño no tiene tanto que ver con el niño como con la dinámica familiar, ¿no? Con ese puzzle que es toda la familia, ¿no? Y entonces, si movemos un poquito esas piezas del puzzle a nivel de la relación papá-mamá con el niño, pues toda la dinámica, el propio niño cambia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto a mí me apasionó, se me abrió un mundo de decir, uff, ¿qué hay aquí, no? Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí es donde yo empecé una formación para buscar cosas que yo pudiera acompañar desde el centro de salud, cosas que no, pues Ujú. por supuesto siempre tienen que ser derivadas, las que tienen que ser derivadas o en paralelo, ¿no? Y eso fue un punto. Y luego otro punto que también hizo un cambio en cómo ejercía yo la pediatría, pues fue ser mamá, claramente fue ser mamá. Porque yo cuando Hugo y Eva tenían 18 meses, no recuerdo bien, un año y medio, Son 2 años, tienes morochos, ¿no? ¿ten? Tienes unos mellizos, perdón. Mellizos, Mellizos. mellizos, sí, 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 mellizos. Pues yo resulta que tenía todo lo que la sociedad o lo que yo estipulaba que era tener todo. Yo tenía trabajo, tenía hijos, tenía pareja, tenía casa, tenía salud, tenía dinero, tenía todo, pero a mí me faltaba algo. A mí me faltaba algo. Me faltaba algo. No sé, estaba, eh, me faltaba algo. Entonces, pues ahí hubo una crisis, ¿no? De decir, ¿qué pasa, no? ¿Qué me falta? Y claro, es que no faltaba nada afuera, sino faltaba el ir hacia adentro, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí también fue otro de los puntos de inflexión en que empecé también otros tipos de formación de, de ir hacia adentro, ¿no? Y todo lo que yo descubría en mí, o lo que a mí me servía, es que tenía una necesidad de compartirlo hacia afuera. Decía, esto no me lo puedo quedar para mí. Entonces ahí es donde, pues en el centro de salud empecé a hacer talleres para niños, para familias, porque decía, no, todos para todos, cuando hice mindfulness, porque decía, ¿cómo puede ser que me esté enterando ahora? Ya mayor, ya de adulta, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí, de esas dos cosas han sido fundamentales para que pues mi profesión derive hacia lo que es ahora, claro. Es Claro, una mezcla de no solo lo físico, sino lo social, lo emocional. O sea, no concibo la pediatría sin lo emocional. claro, No lo concibo. sí, sí, qué bonito, Inés, porque yo creo cuando tú decías, bueno, no sé cómo está la escuela ahorita, no sé cómo está la formación, bueno, ojalá los profesionales de la salud en cualquiera de las especialidades, y hablo específicamente de los médicos, en su currículum formativo hubiese más tiempo para trabajar la Mm, parte personal, porque seguimos formando, se sigue en el mundo formando médicos muy dirigidos, por lo menos en su formación básica, muy dirigidos a atender eso que es tan importante y que uno tiene que ser competente y estudiar y saber, este, de toda la parte física y la complejidad de lo que es el cuerpo humano y ser obviamente efectivos para resolver mm, emergencias, pero a veces el escuchar a un paciente en una consulta, el que te pregunten cómo estás, el mm. que tú descubras qué es eso que está generando la fiebre en un niño, yo lo viví como mamá. Cuando yo pasé situaciones familiares difíciles, mi hija se enfermaba. No, fíjate. Y siempre fue así, tiene un componente somático muy importante. Entonces, qué bonito hubiese podido ser, a pesar de que sí tuve recursos y personas, pero qué importante es poder tener, porque al fin y al cabo, así como en la gestante, el obstetra o la matrona o una partera es la persona más cerca de la mujer y de la pareja, en la primera infancia, desde que el bebé nace, quien tiene más cerca y quien a donde más acude una familia es al pediatra. Entonces esa Mm, visión integral humana que parta desde la comprensión de lo emocional, de la salud mental,
O sea, a mí me parece de tanto valor y qué tanto se menosprecia, porque es mejor saber de infecciones, de neumonología, de qué sé yo, de otras cosas. Este, y no, y creo que a lo mejor ojalá que las cosas cambien para que los profesionales inclusive haya cosas que nos formen juntos, porque es que, o sea, la psicología, igual, la psicología en la carrera, hay cosas que tú no aprendes, que lo aprendes con la vida y lo aprendes con tu vida. Y es desde tu vida y desde enfrentar esas cosas es que tú vas cambiando y vas incorporando ingredientes, porque no es solamente una formación o un bagaje teórico de alta competencia y porque seas, no sé, lo mejor, no, es corazón, es la conexión de corazón, que tú por ahí lo hablas mucho en tu blog, en tus escritos, que me parece, y eso te ha hecho que te deriven pacientes con necesidades particulares o tu consulta es abierta. Sí, o sea, ya los pacientes saben que, bueno, que es un tema que yo, bueno, que me gusta, que profundizo, que voy a ello y entonces efectivamente, pues si hay algún tema que pueda tener que ver con esto, pues bueno, pues ahí me tienen, ¿no? Ellos ya me conocen, entonces ya saben que, bueno, pues cuando hay que medicar se medica, por supuesto, ¿eh? Pero muchas veces no es tanto medicar como bueno, escuchar o atender o entender lo que hay detrás y, y con eso acompañar, ¿no? Muchas veces. Entonces, sí, es que hasta incluso un estreñimiento, ¿no? Muchas veces el estreñimiento, esto lo comento mucho, pero es que es verdad, es algo como muy, parece muy orgánico, muy biológico, muy, vamos a dar laxantes y ya, y no. Y no, y muchas veces no es eso lo más importante. El laxante puede ayudar, ¿eh? No digo de no darlo y por supuesto en muchos casos soy la primera que los mando porque para que la caca no esté muy dura, ¿no? Pero ahí hay mucho componente muchas veces de estrés, de ansiedad, de presión externa, que aunque son niños pequeños porque tienen 2, 3 años, pero el tubo digestivo está inervado por nuestro sistema nervioso autónomo también. Entonces, em, bueno, pues hay que jugar con todos los componentes. Podemos jugar con la parte de medicamento, pero creo que no nos podemos olvidar de toda esa parte que al final es mucho emocional, acompañamiento, estar con la familia, que la familia entienda lo que pasa, que baje la presión. Ahora que tenemos todo el tema de pañales con los pises, porque viene el verano y el año que viene empiezan el cole y hay que quitar todos los pañales. Pues no, pues no, porque no, hay niños que sí, pero otros que no. Y claro, crear esa presión al niño, a la familia, a todos nos creamos tantas presiones que es de ir en contra de la fisiología, del ritmo del ser humano, de ir en contra, ¿no? En contra natura. Y bueno, pues yo creo que no nos podemos olvidar, no se nos debe olvidar esa parte, es fundamental. Sí, fundamental. Sí, qué importante, ¿vale? Parece mentira cómo las cosas humanas más elementales, fíjate que cuando hablas de eso pienso en un gran tema que también me unió a ti, que es el trabajo de la parte de lo que es el abordaje y el acompañamiento de esa salud sexual Ya. en la infancia, que en la infancia y en la adolescencia, y en los padres también, ¿no? Como que es un tema que callamos, que omitimos, que a veces no identificamos qué cosas pueden marcar el cuerpo del ser humano, ¿no? Mm, Y mm, yo le comentaba en estos días a una mamá, sí, en una reunión como que, mira, es que a veces una mamá que está dando pecho, si no tiene un papá involucrado y ese papá interrumpe, solicita desde su no recolocación de padre, sino de hombre, este, reanudar vida de pareja, reanudar relaciones sexuales e interfiere en ese contacto piel a piel, en ese intercambio, en ese momento sagrado de la lactancia, eso es violencia sexual, eso es mm, violencia con el cuerpo y eso queda ahí eso queda allí marcado en nuestro territorio de memoria, ¿no? Y es como un hilo conductor cuando hablas de la sexualidad integral,
y cuando se aborda y se habla y tratamos de explorar cuál es la mejor manera de acompañarla, de trabajarla, hasta ayer en una charla de Adriana yo todavía estaba incorporando miradas de lo que es la vivencia de nuestra sexualidad y desde que estamos en el útero y wow, o sea, creo que es un tema que tú abordas y que me encanta cómo lo haces porque te interesas por el adolescente, que es una Mm, etapa también que bueno, que el pediatra tendría que estar mm, disponible, ¿no? Para saber al menos preguntar. mm. Fíjate, aquí en lo que dices, es que también a lo largo de mi vida me he encontrado con situaciones en las que yo me daba cuenta que tenía como cajones cerebrales vacíos. Yo me los imagino así. Por ejemplo, ante el fallecimiento de mi mamá, y soy médico y puedo tener formación, pero aquello yo buscaba en mis cajones cerebrales y buscaba recursos, buscaba y estaba vacío, porque de la muerte no se habla, no se ha hablado. He tenido también la suerte que no he vivido muertes en mi infancia importantes, o no, entonces pues no me he visto ante ello y cuando me vi dije, bueno, ¿y por dónde se coge todo esto, no? La sexualidad es otro tema, que son temas pues muy tabús que no se hablan, se van hablando, la verdad es que ha cambiado muchísimo, pero es verdad que todavía a día de hoy mm, hay mucha vergüenza, mucho, y como no nos han hablado a nosotros, pues claro, es que nos cuesta a nosotros hablar a nuestros hijos porque tenemos ese cajón vacío, ¿no? Entonces tenemos que rellenarlo primero nosotros para luego poder compartirlo, ¿no? Junto con nuestros niños, ¿no? Entonces es verdad que eso sí que es de las cosas que intento trabajar mucho a través del blog, en la consulta. Los padres están de mí muy hartos porque enseguida que puedo Yo saco creo, estos temas, saco enseguida, si me cuentan cualquier cosa o en la revisión de 12 años ya me pongo a contarles pues de todo, pues les llevo una copa menstrual, les hablo del ciclo, de la ciclicidad, bueno, ya meto ahí un rollo del autotoque, que se tienen que tocar, que bueno, como me conocen, yo creo que ya me lo permiten, ¿no? Pero es cierto que son temas que creo que además es que son muy bonitos y que nos dan recursos y al final es un regalo. Si ya les llenamos algún cajón a nuestros hijos, aunque luego lo tendrán que llenar ellos de un montón de cosas, pero bueno, yo creo que son cositas que sí podemos ir haciendo, ¿no? claro. Bueno, No, comprender que a efectivamente. veces no se trata solo de la información, porque Mm, somos modelos de conducta, somos modelos de una dinámica que enseña más que lo que hablamos a veces, ¿no? mm, Pero lo importante yo creo que es como la libertad de lo expresivo. Yo creo que eso es lo más importante. Y lo expresivo puede ser con palabras o sin palabras, ¿no? Yo quiero hacer varios lives contigo, ese fue el acuerdo, para que toquemos los diferentes temas y tu experiencia con pacientes. Eh, Te quiero hacer una última pregunta para luego hablar del trabajo, digamos, con el cual te descubrí. Un trabajo bellísimo porque escribiste dos cuentos que acá los tengo, que fue mm. para mí, yo digo y lo digo y se lo digo a la gente que últimamente está en relación conmigo, que yo digo que parezco una niñita, yo sí me he conectado con mi parte niña, en que celebro los amigos nuevos, celebro conocer a gente nueva, a gente linda, y así los atesoro, así como cuando los niñitos llegan del colegio, mamá, tengo una amiga, así, bueno, tengo una amiga en Madrid. Y para mí fue un gesto demasiado bonito, me dio mucha pena porque mi idea era comprarlo, que me los mandaras porque yo creo que estos cuentos y cualquier otro material que sé que seguramente vas a producir, eh, bueno, no hay una cosa más linda que ofrecerle un material que acompañe, que apoye, que genere preguntas. Yo soy amiga, amante de las preguntas bien hechas. Yo siempre escribo sobre lo importante de preguntarse, lo importante de cuestionar, porque yo creo que la pregunta
es como un avión, no sé, como un, bueno, uno se puede montar en diferentes preguntas, en un cohete para ir al espacio, se puede montar, no sé, en un barco para ir al mar, o en una lancha, pero es un viaje, la pregunta es un viaje, la pregunta nos organiza lo que sentimos, y organiza también lo que observamos y cómo observamos, ¿no? Y yo creo que lo que tú planteas con Carol y con Lucas en estos cuentos, miren qué bellos son, que me encantan. Vamos a hacer un live, además que la tan bella Inés me dio una dedicatoria y todo que me hizo llorar. Eh, eh, Vamos a hacer un live para hablar de cada uno de los cuentos y cuál ha sido tu experiencia en el trabajo con niños y con las personas a quienes les ha llegado este material y lo han podido compartir en familia. Pero te quiero hacer una última pregunta lo has mencionado un poquito, pero quisiera como describirlo un poco más. ¿Qué es lo que en este momento del mundo, de la vida, de esta pandemia, tú hablaste de la muerte, por ejemplo, y creo que la muerte, la pandemia, una de las cosas que vino a enseñarnos es a servirnos, es a ponernos a la muerte enfrente, ¿no? Y el impacto que eso cada quien ha tenido, bien sea porque lo vive cerca, bien sea porque se muere alguien que conoce, bien sea porque tememos a la muerte, ¿no? Entonces la muerte, el estar en esta vida y en que de repente a nuestra vida contemporánea nos vino a visitar la muerte o la amenaza de la muerte, ha sido una cosa muy movilizadora para todos. Entonces, en esta circunstancia de la pandemia, ¿qué es lo que tú más recibes en consulta, que más te preocupa, que sientes que en general no es atendido, y que en ti digamos, se pudiese manifestar o traducir en un mensaje que tú quisieras darle a pediatras? Porque yo creo que personas como tú, me pasa también con el obstetra, con Beltrán Lares, con quien trabajo, con Patricia Díaz, que es otra pediatra, siempre sentimos como con Isabela, que es educadora, es dula, ese afán, esa pasión por sensibilizar a otras personas, ¿no? Como de empaparles de esos otros lentes para ver la vida. Entonces, ¿qué mensajes a partir de lo que estás recibiendo, lo que más te preocupa en época de pandemia y un mensaje que tú quisieras dejarle a un pediatra? Inquietud, preguntas, reflexión, no sé, lo que tú quieras. A ver, yo no me atrevería, Valentina. Desde tu sentir. No, no, yo mensajes no. Lo que más sí que estoy viendo ahora mucho es creo que hace falta mucho acompañamiento al adolescente. Con la pandemia ha habido también, el adolescente ha sufrido mucho en la pandemia y necesita un acompañamiento especial, un conocimiento especial. Atender al adolescente, acompañar a un adolescente no es lo mismo que acompañar a un niño pequeño, no es lo mismo que un adulto pequeño. Es un cerebro que se está formando y transformando con unas necesidades distintas, con una forma de comunicarnos, de comunicarse distinta y que, claro, si no la conocemos, pues puede ser incluso muy antipática, porque a veces son como unos sílabos y muy no. Y muy rechazo al padre, ¿no? De repente te tienen idealizado y de repente hay un rechazo, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación muy compleja, con la pandemia no ha ayudado y yo sí es una de las inquietudes que sí tengo, que sí, bueno, pues busco formarme y busco poder dar. El problema que tenemos aquí, por ejemplo, en otros centros de salud no sé cómo será, pero generalmente la pediatría llega a los 14 años. Entonces, ahí hay una edad que creo que se quedan en un limbo. No La son, tierra de no son de nadie. pediatría, sí, sí. Y es una edad en que necesitan mucho acompañamiento, tanto las familias como ellos. Los Y, padres y ya no son todos. adultos para ir con un médico de familia sin más. Eh, entonces, creo que necesitaríamos formación sin duda, pero creo que habría que prolongar esa edad o que hubiera un médico de adolescentes, por ejemplo, un pediatra adolescente, no sé, pero en los centros de No salud. existen Y acá luego pediatras de adolescentes. hay en hospital,
Ok. En hospitales sí que hay, en hospitales sí que está el servicio de pediatría adolescente, entonces, pues cuando hay problemas un poco más importantes se pueden derivar allí, ¿no? Pero claro, el filtro, el tú a tú, la disponibilidad que tenemos nosotros, eso es lo bonito de la primaria, ¿no? Que hay mucha disponibilidad. Estamos generalmente, ahora con la pandemia, bueno, ha cambiado todo mucho y hay que volver un poco a ver cómo bueno, cómo se equilibra esto, ¿no? Porque yo creo que no vamos a volver a lo de antes, pero tampoco a lo de ahora. Va a haber como un equilibrio. No sé cuál va a ser, pero entiendo que lo equilibraremos, ¿no? Pero eh, creo que hace falta no olvidarnos de esa parte, no hace falta no olvidarnos. Y luego, fíjate, otra cosa que sería bellísimo, pero claro, yo aquí no tengo nada que decir, es trabajar con o sea, psicología de atención primaria, mano a mano, o sea, que estuvieran en los centros de salud con nosotros, porque es que lo veo básico, lo veo básico, lo veo básico, porque lo veo básico para el desarrollo de un ser humano. El otro día lo hablaba con mis hijos, ¿no? Hablando de psicólogos, pero ¿y el psicólogo? ¿Y para qué el psicólogo? Digo, pues es que yo creo que el psicólogo es como básico para todos, porque es eso, el conocimiento del ser humano, conocimiento de la mente humana, el conocimiento de las emociones, el que puede ayudar a gestionar. Entonces, ese trabajo en equipo, pues sería Ujú. bellísimo, bellísimo bueno, pues a lo mejor en un futuro llegamos. Sí, yo creo que el trabajo que hay que hacer es para tejer eso, caminar Mm, hacia eso, yo sí lo creo. Además que, bueno, volviendo a tus cuentos, yo creo que una de las cosas valiosas, el primer cuento que tú escribiste fue Carol, conoce tu cerebro, y sí, el segundo fue Lucas, conoce su cerebro. sí. Que yo creo que tiene mucho valor hoy en día con toda la información disponible que existe, de la importancia que es que conozcamos el funcionamiento de neurociencias. Creo que en los últimos 10 años ha descubierto lo que no había descubierto en 100 años. Mm, Y eso son herramientas de trabajo que yo siempre lo digo, todos tenemos que conocer de esto de manera coloquial, de manera saber cómo funciona para poder integrar también hacia el cuerpo, hacia el corazón, ¿no? Y estos cuentos son muy lindos porque de manera muy sencilla se puede trabajar tanto en la escuela como en las familias, para que los niños comprendan cómo es ese manejo, ¿no? Como tú lo llamas muy lindo, los pisos, metafóricamente hablando, que es bueno, nuestro cerebro primal, reptil, mm, este, y cómo vamos racionalizando la experiencia, ¿no? Para pensar sí. nuestra vida, para pensarnos y vernos a nosotros mismos. Creo que el conocimiento del funcionamiento del cerebro desde los enfoques nuevos de la neurociencia es una herramienta educativa que tendría que pasar por maestros, por educadores sociales, por pediatras, Sí. por psicólogos, Mm, porque es un lenguaje muy importante y volver a cosas sencillas, ¿no? La atención de la respiración, por eso me encanta que dentro de tu formación tú además mm, bueno, estás como llamada y tienes la práctica de repente de poder guiar una relajación, porque es que llegamos a viejos sin saber relajarnos, sin saber respirar, sin saber hacer una meditación, y a veces eso es más poderoso que cualquier tratamiento. sí, sí, es cierto, es cierto. Entonces, Sí. el de Lucas me encantó porque Lucas es un niño que, bueno, le pasan muchas cosas por el divorcio de su mamá y su papá. Mm, Y muchas veces en un mundo adultocentrista, en una sociedad adultocentrista, muchas veces, bueno, los eventos de la vida no tomamos en cuenta lo que sienten, cómo ven los niños, cómo lo viven, sino que estamos muy metidos en nuestras propias tareas pendientes. sí, además lo bonito de los niños, yo creo, es que enseguida hay cambios de conducta o síntomas. Entonces, Así cuando un es. niño viene mucho al médico con dolores de tripa, con dolores de cabeza repetidos, faltando al cole, cuando un niño en pleno verano se viste con sudadera manga larga, un adolescente sobre todo, bueno, son conductas que
hay que observar, no quiere decir que vaya a haber nada, pero bueno, yo creo que sí que hay que tener esa sensibilidad de ser observadores, de vigilar un poco con cierta distancia, tampoco invadiendo, y ver si detrás puede haber algo, ¿eh? Yo siempre recordaré un paciente que ahí fue un error mío, ya lo he comentado esta experiencia, bueno, porque uno aprende pues, bueno, pues por errores, ¿no? También. Claro, Y, y pues sí, fue un niño que tenía pues mucha sintomatología y venía pues de forma repetida por síntomas. Y bueno, pues yo iba a los síntomas, me quedé en los síntomas, no fui más allá. Y bueno, pues era un niño que tenía un duelo, ¿no? Por un fallecimiento cercano y, y tardé tiempo en entender que toda esta sintomatología que había tenido no había sido más ni menos que algo emocional que había salido a través de allí, ¿no? Pero en ese momento no lo vi, como no lo vi, pues no lo nombré, ¿no? Y como no lo nombré, pues no se visibilizó y se quedó ahí parcheado y bueno, claro. a ver. Yo trabajé mucho tiempo con un médico endocrinólogo, por cierto, porque yo trabajé mucho tiempo en el área de pediatría endocrina, acompañando a niños con problemas de crecimiento que requerían de terapia de reemplazo de hormona de crecimiento, Sí. real por déficit, Mm, y niñas también con enfermedades genéticas, como el síndrome de Turner, el Prader-Willi, mm, etcétera. Y, y realmente él siempre decía una frase en todas sus charlas, sus clases, que él decía, lo que no se sospecha no se diagnostica. claro, sí, sí, O sea, hay que 100%. aprender, no tenemos que subestimar lo que no creemos que es importante. O sea, la pregunta es algo importante en muchas disciplinas, una buena pregunta, una pregunta además en un tono de voz gentil, sobre todo si tú quieres entrar en el plano, uno quiere penetrar, acceder al plano emocional de un grupo familiar, bueno, el tono de voz, tu mirada, Mm, el momento, ¿no? Bueno, es algo que se pule, porque el mundo emocional y el mundo íntimo y privado de una familia es una cosa que también tenemos que aprender a respetar. Y a veces en una sin consulta duda. médica a uno le cuesta mucho abrirse, porque si no tengo un Mm, profesional que me hace sentir un espacio seguro, la gente se va con su receta y punto, y no plantea más nada, ¿no? Entonces, sí, sin duda. Y sí, a la frase esa añadiría otra, que esa sí que la aprendí en la residencia y me quedó grabada y la experiencia me ha hecho ver que es así, y es escuchar siempre a los padres. Es decir, escucharlos. No escucharlos, o sea, y creerlos, creer lo que dicen, porque tienen esa sensibilidad hacia sus hijos que solo la tienen ellos. Entonces, no quedarnos con, "Buah, esto será una exageración". No, 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 no. Y si luego es una exageración, pues mira, mejor. Pero esa frase sí que a mí me la enseñaron y se me quedó grabada y sí es, vamos, claro, claramente claro. lo es. Claro, y Mm, la pregunta permite y abre ese espacio de diálogo y de comunicación para mm, propiciar una buena escucha, ¿no? Que es bien sin duda. importante, sí. Sí, oye, qué chévere. De verdad, bueno, yo creo que lo que nos propusimos para este encuentro, siento bueno, que lo brindaste, nos lo compartiste. Nuevamente te quiero dar las gracias. A ti, Eh, a ti. bueno, por todos en mis posts y en los que puse en los stories está tu cuenta de Instagram, que es inesmerino.pediatra, pediatría, perdón. Y bueno, y allí está el link a tu blog para, Sí. para, para que exploren un poco y disfruten todas las cosas en las que trabajas. Y bueno, y creo que allí también tienes como cómo acceder a los cuentos, ¿verdad? Sí, está en link que, bueno, como son autoeditados, solo tenemos de momento la opción por Amazon, no tenemos opción de librerías, que bueno, para mí sería lo ideal, pero bueno, es cositas caseras que vamos haciendo y Claro, lo que se puede. claro. No, lo importante es hacerlo. Yo creo que cuando se sienten las cosas y se tiene la visión de ofrendar, de brindar, de compartir, lo importante es hacerlo, después se mejora.
punto, y después se hace otra cosa. Así que, bueno, yo estoy súper feliz con mis cuentos, como la niñita de primaria con su amiga nueva que le regaló unos cuentos. Y bueno, espero que nos volvamos a ver, agradecer a los que nos acompañaron. ¡Wow! Mira, Sí, gracias. tuvimos audiencia, Sí, qué maravilla, muchas gracias. sí. Gracias, Este, gracias a todos. y nada, no sé si hay alguna pregunta, si alguien, no he leído, yo estoy aquí embalada hablando. Yo no las veo, ¿eh? La verdad es que desde aquí no las veo. Mira Sí, la vamos vez. a ver, alguien quisiera saber cómo ha sido la experiencia en la atención de recién nacidos bajo la óptica de una atención respetuosa al inicio de la vida extrauterina. Uy, qué Esto interesante. te lo pregunta el doctor Beltrán Lares, Ah, que es con ah, quien trabajo en Aurora Madre, fundador de Aurora bueno, pues Madre Arte y Ciencia de Parir. que gracias por esa pregunta. Además, es una... Tengo idea de hacer un live con una compañera mía pediatra, pero al final eso, pues entre que me da mucha vergüenza en las redes sociales para hablar de No, este tema, porque nos vamos a hay sacudir que hacer de todo, pero porque ese miedo escénico. ha cambiado tanto desde que yo fui residente, de cómo me formaron a mí, a lo que es ahora, ha cambiado tantísimo y me alegro porque no era muy respetuoso cuando yo me formé, no era muy respetuoso, tampoco se conocía y ahora ya sí, ya veo que en los hospitales sí que lo están siendo, sí que están poniendo en marcha conductas más que protegen más esa burbuja, esa diada mamá-bebé, ese piel con piel, esa lactancia materna, Hora que sagrada. tienen. Sí, 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 lo estoy viendo más y de hecho eso en el hospital donde yo me formé, que claro, yo tenía bueno, mi formación, eh, pues ha cambiado radicalmente a esa mirada más respetuosa, lo cual la verdad es que, bueno, pues una alegría, claro, una alegría, porque es verdad que a nivel hospitalario ahí, luego el centro de salud yo creo que siempre, ¿no? Intentamos ser, pero porque tenemos más tiempo, es distinto, ¿no? Pero en el hospital, que es esas primeras horas, yo creo que sí, yo creo que está mejorando. Seguro que quedan muchas cosas por hacer, pero de cuando yo salí ahora, de verdad me emocioné, me emocioné. Bueno, de cuando nacieron mis hijos, de hecho, o sea, cómo nació mi hija, que fue vaginal. eh, Hugo, el primero fue cefálico, pero Eva fue podálica y tal cual salió, la cogieron con las piernas así, se la llevaron a otro lado. Claro, ahora, en ese momento no lo vi raro. En ese momento no lo vi raro, porque es como a mí me habían formado. Bueno, yo me formé con pecho 10 minutos cada 3 horas. Yo me formé con eso. Ujú. Tristemente, tristemente. Pero bueno, por eso creo que ya vamos avanzando mucho, mucho, mucho. Creo que sí, creo que sí. Y todavía, como dices tú, yo creo que queda mucho por hacer. Yo creo que inclusive al final las prácticas y los protocolos para atender a la mujer gestante, los nacimientos y la atención pediátrica, creo que termina siendo a voluntad del personal la sensibilidad y un poco como el sello que los que dirigen a veces un servicio van dejando, ¿no? Esa estela de sensibilidad que forma parte de la formación. Y bueno, me Sí, imagino que como todo, hay más instituciones como más amigas de nuevos protocolos, más conscientes, más respetuosos sí. que otros, ¿no? Pero hay que trabajar y por eso nos tenemos que quitar el miedo porque hay que, o sea, yo creo que no hay compromiso pequeño y aunque somos cada vez más, hace falta mucho divulgar, mucho, 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 mucho. Abrir espacios de preguntas, de respuestas, de reflexiones, de diálogos, de vivirlo, de sentirlo. Entonces, bueno, en un live vamos a hacer una meditación guiada por Inés. Ya lo sabes. Vamos a hacer ese, Esto es nuevo, esto me acabas vamos a de hacer ese pillar. compromiso, Inés. Bueno, ahora sí, me despido, nos Gracias, despedimos sí, y bueno, gracias Valentina súper, y a súper todos. feliz. Quedamos pendientes de los cuentos, quedamos pendientes bueno, yo sé que tú das talleres, ahorita los estás dando online, pero has abierto esa posibilidad, para acompañar Sí. a padres, que no es el trabajo en consulta, sino es tu trabajo, Ujú. ujú.
de Fuera, divulgación. fuera. Bueno, lo vamos a seguir escribiendo y vamos a seguir intercambiando. Ok. Gracias, Valentina, y a todos los que habéis estado ahí. Gracias. Namaste. Gracias. Adiós.